Bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Como ustedes entenderán, en la coyuntura en que estamos como mexicanos, pues el tema de las elecciones es el centro de la política. No siempre, pero ahora sí lo es. Y hay una tesis bastante obvia, la usan muchos, de que se puede perder ganando y ganar perdiendo. Se refieren sobre todo a dos elecciones, que es las que vamos a tratar aquí, pero podemos tratar las 4 recientes, la del Estado de México y la del Estado de Coahuila. A muy pocos, les han parecido estas elecciones adecuadas. Sí, ya tenemos resultados, pero hay de resultados a resultados. Vamos a ver cuál es la calidad de esas elecciones. Dejemos por un lado la cantidad, veamos a la calidad. ¿Qué les parece el tema? Sí, Lorenzo, tienes toda la razón en poner aquí en la mesa de discusión no la cantidad, no la diferencia de votos, no el número de candidatos, ni el número de alianzas que hubo en estas 4 elecciones a las que nos estamos refiriendo, en particular Estado de México y Coahuila, sino a la calidad de las elecciones. Y en términos de la calidad me parece que hay un retroceso a antes de que incluso hubiera reformas electorales en donde la sociedad civil pugnó, el seminario de Chapultepec, los partidos de oposición, etcétera, porque transitáramos a un régimen, ya lo voy a poner así, nada más de democracia electoral. Ya no te voy a hablar del ejercicio del gobierno. Me parece que estas elecciones, en particular estas 2, estuvieron llenas de los peores vicios. Yo diría más allá que los peores vicios, porque pues como antes eran en efecto elecciones de Estado en donde no había realmente competencia y los partidos de oposición no eran competitivos porque las reglas no se los permitían, entonces si cabe estamos en una situación peor. Yo reconozco los avances que ha habido en la democracia electoral, Lorenzo, por una simple razón. Si nos vamos hacia atrás, ha habido, no sé, con Felipe Calderón en las elecciones de gobernador hubo 13 alternancias, ya con Fox hubo 9 alternancias, ahora en las elecciones del 2016 de 12 estados, 9 cambiaron de partido y eso me parece que hay que reconocerlo. Pero en términos de la calidad, y cuando digo la calidad es el comportamiento, no voy a hablar ahorita de las autoridades electorales porque se los tenemos reservados para un siguiente bloque, la calidad de nuestros actores políticos, sus usos y costumbres en las elecciones, el trato al elector, el trato de los medios, el trato con el dinero, el trato con el crimen organizado, es realmente para preocupar a cualquiera que quiera decir que en este México de hoy tenemos alguna democracia electoral, ya no me estoy metiendo, insisto, puro acceso al poder, no me estoy metiendo en el ejercicio ni en la rendición de cuentas, que podamos presumir, ¿sí?, algo de este proceso electoral y lo que viene para el 2018, porque si esto es el ejemplo, vamos a tener un problema muy severo en el 2018. En ese sentido, Lorenzo empezó hablando de que a veces se gana perdiendo o se pierde ganando. Voy a retomar esa idea porque en estas elecciones los triunfadores formales son los perdedores reales. Es decir, para mí, el argumento que voy a hacer es que Enrique Peña Nieto y el PRI ganaron, pero perdieron. Es decir, se quedan con las gubernaturas, al parecer, del Estado de México y de Coahuila, pero ¿qué pierden? Primero, pierden los municipios conurbados, que se enmorenan de una manera impresionante. Entre el 2015 y el 2017 aumenta casi 1 millón de votos el número de personas que salieron a votar por Morena. Son votantes nuevos porque no se altera muy poco la votación a favor de los otros partidos. Son de hecho gente que no votaba y que salía a votar.
Ya dependerá de Morena si los consolida para el 18. Esa es otra historia. El segundo costo se relaciona directamente con lo que tú mencionabas, María Amparo, de que, y Lorenzo también, de que no encuentra uno quien defienda la calidad de la elección. Y no solo eso, sino que Enrique Peña Nieto y su equipo nos mostró lo que van a hacer en el 2018. No hay engaño. Viene una elección de Estado para el 2018. Si se va a frenar o no se va a frenar, esa es otra historia. Pero eso es lo que nos está diciendo. Así venimos. Hagan lo que quieran. Nosotros ya no nos movemos. Y en ese proceso, en una sola batalla, por 2 estados, quema en la hoguera del desprestigio a los árbitros electorales, porque los avienta al basurero de la historia. Porque en esta elección la autoridad electoral tiene que salir a dar la cara para lavar una elección de Estado, un año antes de la elección presidencial. En mi opinión, ese es un costo terrible. Yo creo que efectivamente habíamos avanzado poco a poco y con tropiezos en materia de democracia electoral. Hubo 2 alternancias. En México no había habido alternancias antes del año 2000, pacíficas, el paso del poder. Se dio en el 2000 hacia el PAN y de regreso, bueno, ni modo, en el 2012, y desde luego que a nivel estatal muchísimas alternancias. Pero esto es una regresión, por eso yo sí le llamo más bien una regresión, porque de lo que se había avanzado va para atrás en muchos sentidos. Cosas que ya no se podían hacer, ahorita decidió hacerlas el PRI y le sale bien, es decir, le sale bien en términos de poder imponerse frente al hartazgo que había y que se mostró tanto en Coahuila como en el Estado de México. Las encuestas señalaban en el Estado de México que el 80% quería un cambio de partido, que el peor candidato en términos de corrupción, de falta de credibilidad, el más mentiroso, el menos confiable, era Del Mazo, y con mucho. Es decir, la distancia era enorme, era Del Mazo es el más corrupto 60%. Y los demás venían por abajo. Y sin embargo se impone el PRI. Hay varias explicaciones, pero que son coincidentes, y desde luego una de ellas es el hecho de los operativos del Estado. Por ejemplo, se dijo mucho que mientras mayor participación haya de los ciudadanos se puede contrapesar o se puede frenar el fraude. Bueno, aquí mientras más participación hay en el Estado de México, más votos para el PRI. Como antes, como en la literatura electoral de los años 60 y 70. ¿Por qué? Porque precisamente la mayor participación está reflejando los operativos de Estado de compra de votos, de clientelismo, de corporativismo, y entonces en las zonas rurales es donde más participación hay. Y justamente Morena está impugnando 5 distritos donde el nivel de participación es en promedio 64% frente al 53% que fue a nivel estatal. Y ahí el PRI, que en todo el estado obtuvo 33% de la votación, en estos distritos obtiene 50%. Es muchísimo más. Y la distancia que hay respecto del segundo lugar, que a nivel nacional fue del 2.5%, acá en estos distritos es del 30%. Entonces, evidentemente ahí hubo precisamente toda esa movilización y esa operación, que si se anularan, cosa que creo que no va a ocurrir, entonces ganaría Delfina. Por eso se están concentrando en esos distritos. Son los más sospechosos, son en donde se reporta o se puede inferir mayor participación corporativa, clientelar, de compra de voto, que fue detectada efectivamente en muchos sentidos y desde hace muchas semanas. Entonces sí, es un retroceso y desde luego, como esta era la última estación antes de la elección presidencial, ya sabemos cuál va a ser la tónica, ya nos vamos a la presidencial sabiendo que efectivamente se trata de comprar votos y usar los dineros excesivos. Ese es el otro problema, el dinero que no se puede controlar y que precisamente se puede utilizar para todos estos operativos fraudulentos. Cuando María Amparo dice que habíamos avanzado porque había habido cambio de partido en los estados y en varias ocasiones, es cierto, pero ahí es cantidad y quiero meter nada más el tema de la calidad. Cuando se trata del cambio, no con el PAN, no el PRI y el PAN, sino cambios, digamos, coyunturas estratégicas, coyunturas importantes, era el 2006. El 2006 era la gran coyuntura.
cambiar del PRI al PAN, bueno, eran dos formas de más o menos el mismo tipo de país, la misma visión del mundo, una supuestamente democrática y la otra no, pero no iban a cambiar mucho. En relación al PRD de entonces, de Andrés Manuel, sí era importante. Y ahí es donde dice, aquí no, haya sido como haya sido, aquí no cambian. Y ahora, en el caso del Estado de México, que es el Estado del presidente, que es además el Estado que tiene más electores, etcétera, viene a ser el equivalente, es como un 2006 chiquito. Y aquí sí no cambian. Hay límites a la transferencia pacífica del poder de un partido a otro y todavía en este 2017 no hemos vivido para nada el cambio de partidos significativamente diferentes. Los hemos vivido en otras texturas, pero todavía no pasamos la prueba del ácido. Todavía México no puede tener un solo ejemplo de un cambio sustantivo, pacífico, institucionalizado, y estamos ya muy tarde. Voy a polemizar, Lorenzo. Me parece que el 2015 y lo que ganó Morena en el Congreso eran intermedias, y lo que ganó en el Distrito Federal, porque cuando tú dices un cambio significativo te estás refiriendo de lo que hay en el panorama electoral mexicano, es un cambio hacia Andrés Manuel López Obrador. No ha habido elecciones presidenciales. Puedo coincidir contigo que es esto que pasó en el Estado de México, es como el 2006 en chiquito. ¿En qué sentido? En que sí hubo recursos, muchos más recursos, diría yo ahora, ¿sí?, por debajo de la mesa, que incluso que en 2006. Ahora, tuvo la ventaja el PRI, bueno, primero me voy a referir a lo que decía Sergio, que me parece que tiene toda la razón del mundo. Lo que hizo el PRI en el Estado de México es una cosa realmente monstruosa. Ahí, como se dijo en algunas mesas, el Estado de México, señores, sin rubor. ¿Sí? Sin rubor. Sin rubor. ¿Qué quiere decir esto? O sea, descarado, sí, descaradamente, pues. sí. Y en eso no estoy de acuerdo con Sergio de que pierde el PRI, porque como dijo algún priista, ¿sí?, dijo, aquí no hay costo que supere perder al Estado de México. Sí. Coincido con ese priista, digamos, desde el punto de vista del prismo, ¿no? No desde el punto de vista de María Amparo Casar. Y así actuaron, pensando que no había peor costo que perder el Estado de México. Ahora, tuvo una gran suerte el PRI, que fue que el partido Morena, en particular su candidata, más allá de que se haya querido politizar, usó los mismos, cada quien a su nivel, usó dinero por debajo de la mesa, hubo el diezmo, hubo prácticas clientelares, creo que Armando Ríos Peter acuñó ese término de la tinacocracia, refiriéndose al reparto de tinacos, que se dieron lo mismo en Morena que en el PRI. O sea, fue realmente vergonzoso para mí. El PRI como que ya lo tenía yo por descontado, Lorenzo, sí. Pero que Nosotros Morena también incurriera en este tipo de prácticas en las que incurrió, me parece, por eso hablo de la calidad de democracia, más allá de la calidad en general de los partidos. Ahora, si se anulara esta elección, ni Delfina ni Del Mazo podrían participar. Así está la ley, las nuevas, porque no en todos lados está así, en la federal sí. Si los dos rebasaron el topes de campaña, y yo apuesto doble contra sencillo que los dos rebasaron tope de campaña, no podrían, y se anulara por ese motivo, no podrían participar ellos dos. Ya no me quedan segundos para contrarrefutar, pero si no seguimos. Sostengo, Peña Nieto no pensó lo suficiente en el 2018 y Andrés Manuel sí. Vamos, los dos tuvieron, porque ¿quién se va a desgastar? Imaginémonos a Morena en el gobierno en Toluca gobernando, el desgaste durante el próximo año. El desgaste lo está teniendo Peña Nieto y el PRI, pero en fin. ¿Podemos seguir? Podríamos seguir, pero ya nos viene el corte, ni modo. Espérenos unos minutitos. Y si en estas elecciones el PRI y el gobierno federal volvieron a sacar el cobre de lo que realmente ha sido y representa el PRI
pese a insistir en que es un PRI renovado, nuevo, etcétera, no solamente fue la corrupción que lo hemos visto a lo largo de todo este sexenio, sino nuevamente el fraude electoral. Pero quien sale perdiendo también en este sentido, quien también asomó el cobre, son las autoridades electorales. Quedaron muy mal en esta elección. Todavía falta por ver al tribunal, pero ya ha dado muestras de todas maneras de no responder a las condiciones, no estar a la altura de las circunstancias. Tenemos por un lado el INE, que podía haber atraído las elecciones del Estado de México y de Coahuila, y así lo solicitaron algunos de los partidos, ante lo que se estaba viendo. Se estaba viendo, por un lado, todo el dinero que estaba corriendo, los operativos de Estado y también mucha parcialidad de los institutos locales. Y entonces dijeron que sea el INE el que traiga esta elección, tiene la facultad para ello con la nueva reforma electoral, y no quiso hacerlo, fue omiso. Dicen en el INE que no quieren sobreactuar, pero entonces por no sobreactuar están subactuando. Es decir, ¿dónde está el equilibrio? Es decir, sí tienen que actuar a veces ante lo que se está viendo. Y no solo eso, sino que después, ya la semana pasada, después de la elección, dijeron, ¿cuál fraude, señores? No sean irresponsables. Los que están hablando de operativos de Estado, de compra de votos, ¿de dónde? Bueno, pues señores, quítense los lentes oscuros, o yo no sé, que no están viendo lo que todo el mundo está viendo. Y los institutos locales, desde luego, siguen. Tanto en el de Coahuila como en el Estado de México se les vio mucha parcialidad en favor del gobierno, de su gobernador, del gobierno en turno en esos estados, que era lo que se quería evitar con la reforma. Del 2014 muchos dijimos, no va a servir, esa reforma no va a servir, ya está más que claro que no sirvió. Ahí quiero señalar una cosa, nuestro colega de aquí del 11, Bernardo Barranco, es consejero del INE, no del Instituto Local, en el Estado de México. Y estuvo siguiendo la elección, desde luego, estuvo viendo todo lo que pasaba y dice a sus colegas del INE, a los consejeros generales del INE, señores, claro que hubo sobregasto de campañas, claro que hubo compra de votos, claro que hubo un cochinero, ustedes no lo están viendo. ¿Por qué puede Barranco decir eso y los consejeros del INE no, los del Consejo General? Porque a ese nivel los consejeros no son por cuotas partidarias, no tiene que pedir permiso a ningún partido, no se siente comprometido con ningún partido, como los consejeros generales sí lo hacen, los magistrados. Él tiene la libertad de decir, señores, claro que hubo un cochinero aquí en el Estado de México. El nivel éticamente aceptable para los consejeros del INE está a un nivel tan vergonzoso como el de las elecciones. ¿A qué me refiero? Porque la noche de la elección, cuando todavía aún no se sabían los resultados, era eso de las entre 7 y 8 de la tarde, Adela Micha y Kurchenko entrevistan a Benito Nasif, un académico ilustrado, sofisticado, que viene del CIDE, por tanto, con un conocimiento de causa, de la historia, y hablan de lo que estamos hablando, compra del voto, etcétera, etcétera. Y dice una frase, es lo normal. Es decir, la normalidad que es aceptable para el Instituto Nacional Electoral. La del Estado de México. Es la del Estado de México. A eso me refería cuando decía, los lanzan a la hoguera del desprestigio, porque a partir de ese comentario, ¿qué es lo anormal para el INE? ¿Qué tiene que pasar para que la autoridad electoral intervenga a regresarle calidad, credibilidad, legitimidad a la elección? En algún momento, entre el cubículo y la oficina en el INE, perdieron la noción de lo que es legal y lo que es legítimo, que es fundamental cuando hablamos de calidad, porque la elección de 1910 fue legal, no fue legítima. Lo mismo con la del 29, 40, 88, 2006, todas fueron legales, no legítimas para diferenciar. Pero Sergio, esta no fue ni legal ni legítima. Bueno, no fue legal de acuerdo al INE. ¿En qué fue legal? Y de acuerdo al tribunal. Fue ilegítima para muchos de nosotros, pero para ellos lo que te dicen es que es legal. Es que es legal. Eso es lo que están diciendo. Sí, bueno, no escuché la entrevista y realmente si eso dijo Benito Nasif, sí, algo pasó, porque creo que está llena
de ilegalidades, pero además no el día de la jornada electoral, porque además hubo fraude a la antigüita, hubo fraude cibernético, hubo fraude de todos, ¿no? Pero desde antes de que empezaran formalmente las campañas. Y cuando digo antes de que empezaran las campañas, por eso meto a todos los partidos, Alfredo del Mazo, Delfina, empezaron la campaña electoral mucho antes, ahí ya está la primera ilegalidad que, como tú dices, yo no sé cómo no ven. Ahora, creo que esta elección es responsabilidad de los soples. Si la debió haber atraído o no, el INE es otra cuestión. El problema que tenemos en México, creo, es como con el presidencialismo. Cualquier cosa que pase es culpa del presidente, porque somos un país hiperpresidencialista, ¿no? Entonces, gracias al señor presidente o por culpa del señor presidente. Lo mismo pasa con el INE. Aquí son los soples. Lo dijimos, la reforma original que citaba José Antonio Crespo, dijimos, vamos a gastar mucho más dinero, se van a hacer para los que no saben qué son los OPLES, son los organismos públicos locales electorales, o sea, lo que eran los institutos electorales de antaño. Todos cooptados, en el caso de Coahuila clarísimo, en el caso del Estado de México también clarísimo. Ahora, el argumento que da la gente que dice que sí hemos avanzado, es que en otros lugares en Nayarit sí hubo alternancia, ¿no? Y el OPLE también estaba operando, cooptado, ¿no? En ese sentido yo creo que tienes un punto, sí puede haber alternancia sin que estemos avanzando en la calidad de la democracia, pero que esta elección estuvo plagada de ilegalidades, no solamente de ilegitimidades, Sergio, sino de ilegalidades, creo que es patente. El problema es que no se puede probar esto en los tribunales y por lo tanto van a ratificar la elección. ¿Me permites? Pero estamos en el peor de los mundos, ilegalidad e ilegitimidad. En Estados Unidos los jueces tuvieron la doctrina apartados pero iguales que permitía la discriminación de 1867 hasta 1954, porque eso era la normalidad, eso era lo legal. Tuvo que venir un fallo de la Suprema Corte en el 54 para decir, eso no solo es ilegítimo e ilegal. Perdóname, para ti podrá ser ilegal, pero... No, de acuerdo a la ley. No, perdóname, si sale la autoridad... Y dice que es legal. Y dice que es legal, podrás decir lo que quieras, querida Amparo. Que así se queda. Así se queda. Bueno, todavía no llega a los tribunales, esperemos. La discusión me recuerda a Luis Cabrera cuando ya estando, digamos, fuera de la política, acusa al régimen del cual él fue parte, ¿no? De que son unos corruptos, son unos ladrones. Y entonces le dicen, pruébemelo. Y dije, yo los acusé de ladrones, no de tontos, ¿no? Pero con una frase, con un término un poco más fuerte. Aquí podemos decir exactamente lo mismo. Estamos encabrerados. Porque los podemos acusar de corruptos, pero tienen todo en limpio. Está su cartita está sin tachones. Ahora, cuando llega uno a ese extremo, está jugándose con los extremos. Si esta es la legalidad, entonces ya no se puede buscar en la legalidad argumentar contra esa legalidad. Pero no está sin tachones la cartilla. Cuando demuestran, voy a poner de los dos lados, cuando demuestran que las tarjetas rosas con qué se pagan y cuando demuestran que Delfina le quita 10% o cobre el diezmo, o sea, ¿por qué me dicen que eso es legal, oigan? Yo no digo que sea legal. Que son avaladas por las autoridades y quedan, por lo tanto, bueno, como oficialmente ya. Y sobre todo el INE que dice, esto está... Es cosa pasada, es cosa juzgada, ya está juzgado. Y como dices tú, pero Barranco, no aquí en la Ciudad de México, en su programa del CNN, ¿no? Ayer, Barranco lo ha dicho por todos lados. dijo, está plagado de ilegalidad, estaba realmente enojado. Él, el del INE, diciéndoles a los del INE, oigan, aquí hubo un montón de ilegalidades y el INE
le habló la Virgen. Hay que decir también que un consejero del Instituto Local del Estado de México también, no recuerdo su nombre, no los conozco. Ser un héroe desconocido. Se le echaron encima a sus compañeros, desde luego los representantes de partidos del PRI, del Verde, etcétera, se le echaron encima, pero sí hay de pronto alguien que dice, oiga, no, ¿cómo que no pasó nada? Sí pasó. En el caso de Coahuila también fue, por otras razones un poco distintas, pero también claramente el conteo rápido dio ganador al PAN, al candidato del PAN. Y luego el PREP se cae en el 70% y en lugar de decir, señor, se cayó, somos ineptos, no sirvió el PREP, a estas alturas ya no debe de pasar eso. Pero se nos cayó, por lo tanto no sabemos qué pasa. No, con ese PREP al 70% declararon el instituto ganador al PRI. Eso no lo puedes hacer. Eso generó la suspicacia del PAN, decir aquí nos están haciendo tipo trampas. Tipo Bartlett. Como del 88, como del 88, ¿no? La caída del sistema y sin embargo declararon ganador anticipadamente al PRI, contradiciendo lo que había dicho el conteo. Entonces también el conteo salió mal, todo salió mal en Coahuila. Con un margen muy pequeño, ahí yo sigo dejando abierta la posibilidad de una anulación, no la descarto completamente, y no porque el tribunal realmente nos genere mucha confianza, sino de todas maneras creo que hay muchos elementos ahí que eventualmente podrían llevar. Pero dice el PAN y se queja el PAN con razón en Coahuila, y también los otros partidos en el Estado de México están vinculados con el PRI. Eso era lo que se quería evitar con la reforma del 2014, porque a esos consejeros de los institutos locales los nombra el Consejo General del INE, ya no los congresos locales. Y sin embargo son cuotas de partido. ¿Por qué? Porque también en el Consejo General del INE son cuotas de partido y entonces reproducen, si a mí me puso aquí el PRI, voy a meter priistas en Coahuila y voy a meter priistas en el Estado de México. Es un vicio de origen que se viene hacia abajo. Eso tiene que cambiarse, le tiene que quitar a los partidos la selección de los consejeros, tanto del INE como de los consejos ¿Y entonces locales. quién? ¿Dios? Hay manera, no. En otros países son comisiones de académicos, de organizaciones cívicas, el Poder Judicial eventualmente. Hay otras formas. No, pero hasta eso se acusan. O sea, fue lamentable cómo acusaron a los miembros los comisionados que eligieron al Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción. También a ellos los acusaron de una manera brutal e injusta, ¿sí?, de los métodos de nombramiento. No, cuando no tenemos demócratas, cuando no tenemos partidos y no tenemos candidatos que están dispuestos a jugar, no hay marco normativo que aguante. Podemos inventar la mejor ley y no va a haber ningún cambio. Pero tiene que haber algunos funcionarios que ocupan cargos de jerarquía que se la juegan por la democracia. Vamos, es que no, tampoco en la historia lo vemos, claro. Basta el juez, para regresar al mismo caso, el juez Earl Warren, para que incline la balanza en un sentido o en otro. Aquí desafortunadamente son enanitos éticos los que andan por ahí, en esos cargos. Bueno, se nos termina el tiempo, regresamos en un momento. Bien, aquí hemos estado hablando ya llevamos media hora, hablando sobre todo de partidos y líderes políticos e instituciones electorales. Actores que están en crisis de credibilidad. Pero no solo en México, sino en todo el mundo, estos mismos actores están en crisis de credibilidad. Las sociedades en el mundo entero, supongo que habrá excepciones, Suiza tal vez, no lo sé, ¿no? Pero en el mundo entero ven con profunda desconfianza a los partidos políticos y a sus líderes. Y lo que estamos viendo es que en diferentes países surgen liderazgos, o nuevos o viejos, que buscan reformar las prácticas que han llevado a ese extraordinario divorcio, fractura, distancia entre ciudadano y partidos. Es el caso de Emmanuel Macron en Francia, donde hubo elecciones el día de ayer y en donde la mayor parte de los candidatos de su partido en marcha venían de la sociedad, no formaban parte de los que siempre están, el Bejarano, los Chuchos, Emilio Gamboa, en fin, los nombres que tenemos décadas escuchando. Y luego vino la primera ministra alemana, Angela Merkel, estuvo en México,
y nos dejó una lección, me parece, práctica de esa búsqueda. Angela Merkel, que por cierto vino en búsqueda de convertirse en un liderazgo internacional alternativo al de Donald Trump, junto con China se están empezando a disputar lo que Estados Unidos ya no quiere ser, líder. Bueno, viene y de manera explícita tiene una reunión en su última mañana en México, 1 hora con líderes de la sociedad civil perseguidos, maltratados, que fueron a decirle lo que está pasando, cómo nos maltratan a todo mundo, y luego 1 hora con empresarios, para lanzar la señal que para ella, al menos para su gobierno, es tan importante la importancia de la sociedad como la importancia de los empresarios. Habría que preguntar qué líderes partidistas, qué gobernantes estarían dispuestos a seguir el ejemplo de Emmanuel Macron o de Angela Merkel. Bueno, es que son dos casos muy diferentes, porque fíjate, Angela Merkel, o Alemania en sí, es uno de los pocos países en que no ha entrado en esa crisis de los partidos tradicionales. Es una cosa realmente muy extraña, porque ha entrado España, ha entrado Francia, incluso ha entrado Italia con candidatos independientes y demás. En cambio, Angela Merkel no. Lleva muchos años gobernando. Su primer gobierno fue un gobierno de coalición, que todo el mundo dijo, ¿cómo un gobierno de coalición entre los enemigos tradicionales? Así entró Angela Merkel. Una vez fortalecida, gana las elecciones del Senado y de la Cámara de Diputados, del Bundesrat y del Bundestag, y se vuelve la mujer más poderosa del mundo. Entonces, Alemania se libra de esta crisis, no que no tenga problemas, pero se libra de esta crisis de descrédito de los políticos tradicionales. No hay nadie que se haya atrevido a decir, oye, vamos a llamarnos elecciones generales porque Angela Merkel no nos está funcionando. Al contrario. Ahora, qué bueno que vino a México, porque creo que es importante ponernos en la mira internacional y que vean lo que está pasando en términos de la regresión, en términos de libertad de prensa, de derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil que están siendo fuertemente atacadas por parte del gobierno, y yo te diría del Estado, porque tampoco los partidos han salido así como a arropar a estas organizaciones de la sociedad civil. Sí, que qué bueno que se exponga a estos, pero nos muestra que hay salidas distintas. Hay la salida de partidos que se reforman y de alguna manera siguen representando, porque no creo que los alemanes, los ciudadanos alemanes sean unos ignorantes, etcétera, y otras que no se pueden reformar y surgen estos liderazgos tipo Macron. Pero los franceses nos interesan más como ejemplos, están más cerca, de nosotros. El Partido Socialista francés, ¿cuánto sacó esta vez? El 7%. Está realmente a punto de desaparecer. Un partido histórico tan importante está ya en sus, no sé si en la agonía, pero por lo menos se va a quedar en las sombras durante muy buen tiempo. Y entonces Macron lo que hace es pedirle, como dice Sergio, a ciudadanos que nunca han estado en partidos, que sí tienen preferencias políticas, eso ni duda, pero no son aparachiqui, es fuera de los aparachiqui. Hay que sacar a esos para nosotros, hay que echar un vistazo a una sociedad civil que es enorme, que tiene un montón de gente honesta, trabajadora, a diferencia de la clase política. Entonces está ahí potencialmente. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Yo no veo al PRI echando la red en los no priistas. Tiene un montón de priistas y además si son priistas es porque están ahí por el trabajo arduo y duro de los políticos. Entonces a ellos no les puede andar diciendo, oiga, usted que no tiene partido ni ha hecho nada por nosotros, véngase. Pero hay otros partidos que sí pueden hacerlo. Entre menos estructura tengan, deberían de hacerlo. Deberían de recurrir a la sociedad civil, como tú dices. No sé si lo hagan, pero de que tienen esa posibilidad a la francesa, sí la tienen. Yo veo mucha dificultad en México en el cambio del sistema de partidos,
Porque sí pasamos de un partido hegemónico a un sistema plural de partidos e incluso acompañado con alternancias, muchas alternancias a nivel estatal. Pero eso no se ha traducido hasta ahora, a lo mejor empiezan algunos visos por ahí, pero muy leves, en la democracia, en el ejercicio del poder, en los contrapesos reales, en la rendición de cuentas. Y por eso muchos decimos, pasamos del partido hegemónico a la partidocracia. Es decir, si hay muchos partidos, compiten entre ellos, a veces gana uno, gana el otro, en distinto nivel de gobierno, pero eso no se traduce en realmente el interés de los ciudadanos, eso no se traduce en el bienestar y en el cuidado de los intereses de la sociedad civil, sino que en realidad entre ellos se intercambian, entre ellos se perdonan, entre ellos se extienden una carta de impunidad y siguen con la corrupción. A eso se le llama partidocracia técnicamente. Y cuando a veces han dicho en estos debates, es que hace falta nuevos partidos, yo creo que en México eso no ha resultado, porque en otros países sí, de pronto ante una crisis de los partidos tradicionales salen otras figuras, salió Podemos en España, Ciudadanos, pero aquí de pronto salen nuevos partidos que inmediatamente ya están ahí cooptados y jugando a lo mismo que los demás. Pongo como ejemplo a Encuentro Social. Se presentó en 2015 en su propaganda como por fin el partido de los ciudadanos, que nada tiene que ver con... ¿Dónde está Encuentro Social ahora? Con el PRI en la alianza en el Estado de México, o sea, no sirvió de nada como una renovación de partidos. Se dice de Morena, ahí hay que matizar, porque dicen muchos, oye, Morena siendo un partido nuevo casi gana el Estado de México, pudo haberlo ganado de haber sido impecable la elección. Sí, no, pero Morena es una fractura del PRD, y en realidad el líder de Morena, la cara visible, quien jala los votos, lleva 15 años de campaña, o sea, esto no se puede considerar como algo nuevo que salió de quién sabe dónde. No. Y gobernó 6 años la capital. Gobernó 6 años la capital, muchas de sus figuras ya han gobernado, de las figuras clave de ese partido, entonces no es exactamente lo mismo. Es una fractura del PRD claramente, no es un partido nuevo que surgió de pronto de la sociedad civil. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta o lo que se requiere es un cambio en el sistema de partidos, no son partidos nuevos, es un cambio del sistema de partidos que no está claro cómo puede ser. Porque los partidos que conocemos hoy por hoy se comportan de manera muy parecida al PRI, con matices si se quiere, unos más que otros, menos, etcétera, en unas cosas, pero en realidad no vemos que el sistema de partidos esté funcionando. A ver, Bueno, ¿querías agregar algo? no, te va, pero sí, pero tengo muchas cosas que agregar. O sea, no hay un Macron en México. O sea, eso que empezaron a decir que si el Macron mexicano, no hay. Eso sería como el equivalente a un candidato independiente total de los partidos. El señor Macron nunca participó en un partido político, sí fue brevemente un secretario, sí, fue secretario de Finanzas, creo que fue, ¿no? Sí. O el equivalente de Hacienda de aquí. Y brevemente, y se sale y hace un movimiento de la nada. Quien no lo haya visto, le recomiendo que vea en Netflix el documental magnífico que hicieron sobre la elección de Macron. Con otra cosa, aquí Macron no recibió un peso del Estado, porque lo que tenemos que resolver en este país para cambiar es la relación política-dinero. Macron recibió 500 firmas para hacer su partido, participar en las elecciones y nada más. Ahora le van a reembolsar porque ganó, pero si no, entras ahí no. Entonces, si hablamos de Francia, vamos a hablar entonces del sistema francés, no nada más de las partes que nos parecen bonitas de Francia, ¿no? Por supuesto, y gracias por señalar la diferencia entre Alemania, el sistema alemán y el sistema francés. Una última acotación de la enorme preocupación que hay en el mundo por lo que está pasando en México. Hace días fueron los 27 o 28 embajadores, no solo de la Unión Europea, sino también de Australia y Nueva Zelanda, a una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, a expresarle su preocupación por el asesinato de periodistas, el asesinato de defensores de derechos humanos. Y conversando con ellos o con medios de comunicación extranjeros, hay una visión muy crítica compartida sobre lo que está pasando en México. Lo menciono para enmarcar esa señal que deja la primera ministra alemana, la mujer más poderosa del mundo, Angela Merkel, al venir, porque
más allá de lo que se dijeron en ese desayuno, que ya lo sabemos, porque Abel Barrera declaró y declararon otros representantes, Regina Tamés, representantes de organismos, lo importante es que él dejó la señal porque sí están preocupados por el acoso contra todo aquel que denuncia la corrupción, los asesinatos, los fraudes electorales. Sí hay un acoso sistemático del Estado y los poderosos en México. Y le cortamos porque se acabó el tiempo, no porque haya censura, por supuesto. Pues sí, decíamos que a diferencia de Alemania, en donde hay un sentido de gobernabilidad y donde la partidocracia o el sistema de partidos no ha entrado en crisis, pues el de México sí ha entrado en crisis. Tanto que si uno revisa las encuestas o si ve el Estado de México o Coahuila, tenemos gobernantes más allá ya de los problemas de legitimidad o de legalidad o de las dos cosas, que llegan al poder con 2/3 o más del electorado en contra. Si ya de por sí es difícil la gobernabilidad en este país porque tenemos territorios capturados totalmente por el narcotráfico, otros por la violencia común y corriente, el delincuente común, otros más por una pobreza lacerante, pues imagínense ustedes lo que sigue en términos de qué piensa el electorado de sus partidos y de sus gobernantes. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A lo que decía José Antonio, pues sí tenemos una pluralidad de partidos en los cuales pues se puede distinguir muy poquito cuando llegan a ejercer el poder o incluso cuando quieren acceder al poder, como es el caso de las elecciones. Tenemos esa fragmentación y ahorita vemos que Del Mazo, por dar un ejemplo, va a llegar con todo y el fraude del que hemos tratado de documentar y argumentar, va a llegar con 30% de la votación de la mitad de los posibles votantes. Por lo tanto, va a llegar como con 15% de la gente que lo apoya. Esto es una cosa muy complicada para un gobernante y muy complicada para la permanencia y la calidad de la democracia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que ya hay una fatiga reformista, yo mismo tengo esa fatiga reformista, pero creo que tenemos que seguir buscando, bueno, primero transformar esta misión imposible, Lorenzo, de transformar a nuestros políticos, no importa de qué partido, pero pues a nosotros lo que nos queda pues son las reglas, ¿no? Las normas. Y entonces, ante esta realidad de que el próximo presidente de México va a llegar a lo mejor con el 15% o el 20% de la lista nominal, se replantea la idea, dos ideas. Una, las posibilidades de hacer alianzas y otras, hacer unas alianzas más formales a través de la segunda vuelta. No creo, no soy de las fervientes creyentes de que la segunda vuelta te resuelve los problemas y mucho menos los de gobernabilidad en general, ni los de corrupción, seguirían siendo los mismos partidos, pero cuando menos te permite que no llegue un presidente, un gobernante, un gobernador, sí, con el 70, 75 o el 80% del electorado en contra. Así lo planteo y aquí mismo meto el tema de López Obrador, que me sorprende ayer que haya dicho yo no voy más que no voy con el PRD ni con los independientes porque también son de la mafia del poder. Entonces, no se puede llegar a este país a gobernar si no vas en una alianza. Pero la alianza a la que se refería Andrés Manuel no es de segunda vuelta, es una alianza en la primera. Sí, por eso decía, son ahí, dos fórmulas, Lorenzo. Ahí tiene su lógica, pero también tiene sus problemas, incluso sin segunda vuelta. Sí. El decir, no voy. Porque en el 2006, poco antes de las elecciones, se le planteó a él y al PAN la alianza del Baester Gordillo, ¿no? Y que no es un partido, pero era un partido, porque era un partido ya en ciernes. Más poderoso que muchos. Todavía no salía y dijo, no, López Obrador. Con esa diferencia de menos del 1%, sí, si la señora Gordillo hubiera recibido el sí y hubiera puesto toda su maquinaria al servicio de López Obrador, entonces como candidato del PRD, probablemente hubiera causado el tsunami que se necesitaba
para oponerse al gobierno y al PAN. Y a las simpatías del PRI, que de entre los dos tenía más simpatías por el PAN que por el PRD. Se vale, sí se vale, eso es de políticos. ¿Sí? Ahora, el punto está en una parte que nadie ha resuelto, que viene desde Maquiavelo o antes, pero Maquiavelo la puso muy bien. En política se vale todos los instrumentos, el fin justifica los medios y todavía no sabemos. Muchos decimos no, otros dicen sí, y la alianza que había propuesto, que rechazó ahora López Obrador, es decir, no, por cualquier medio no voy. Prefiero no ir a usar esos medios. Bueno, pero es una... Distingamos. Dice no al PRD, pero sí a sus militantes. Sí. Vamos. ¿Y si al PT? Y si al PT. Que tampoco es, digamos, un dechado de... Por supuesto que no. Entonces... Digamos, voy a regresar a una idea que ya hasta les debo aburrir. Estamos discutiendo la alianza entre los mismos. ¿Por qué no hablan de una alianza con la sociedad? Vamos, ¿qué es lo que realmente podría, posiblemente, oxigenar, siempre y cuando se haga bajo nuevas reglas, acuerdos muy precisos de combatir la corrupción, el crimen organizado, tal y tal, la pobreza, con estos medios? No nada más una alianza abstracta, sino una alianza en lo concreto. Me parece que tendría más posibilidades de reformar en serio la vida política nacional, porque ellos quieren reformar todo, pero sin abrir la posibilidad a que participen nuevos actores o nuevas fuerzas. ¿Pero qué es una alianza con la sociedad? Perdón. Una alianza es lo que se dio en Francia, regresando, es reconstituir, recrear una fuerza política apoyándose en los liderazgos emergentes que están en la sociedad. Ese es un caso concreto. Sí, aquí lo que pasa es que aquí se presta mucho a la demagogia a esta cuestión. Claro. Todo el mundo habla de hacer una alianza con la sociedad, todos los partidos, en la medida en que los partidos se han ido desprestigiando, que la gente ya no confía en ellos en general, todos hablan de una alianza con la ciudadanía. Movimiento Ciudadano cambió su nombre precisamente para presentarse como ciudadano. Y los perredistas están hablando, los aspirantes a la candidatura del PRD están hablando de hacer una alianza con la sociedad, un frente amplio con la ciudadanía, o sea, todos se quieren presentar como ciudadanos para quitarse en la medida de lo posible el desprestigio de los partidos y se presta mucho entonces a esta cuestión. En el caso de López Obrador también convoca, él dice, yo sí convoco a los militantes de abajo, pero las dirigencias son las que son de la mafia del poder, son los que están con ellos. El único que al parecer ganó el derecho de ir en coalición con López Obrador fue el PT, que no es, decíamos, así un ejemplo de virtudes morales. Pero como sí declinó incondicionalmente, como lo exigía López Obrador en el Estado de México, entonces ahora él sí tiene el derecho. El PRD no quiso en esas condiciones declinar, entonces ya no tienes el derecho. Pero ¿quién fue el más perjudicado de que no se haya dado esa alianza o esa declinación? López Obrador. El PRD ganó relativamente, se dio aire en todo caso y de todas maneras el PRD no aspiraba a la gubernatura. Cambio Morena sí pudo haber ganado. Al quitar estas alianzas con el PRD, por ejemplo, para el 2018, que desde luego puede cambiar, ¿no? Eventualmente puede decir, les vuelvo a dar un punto o un límite de tiempo para que renuncien a la mafia y se vengan conmigo. Pero en la medida en que eso entorpezca esa alianza, quien va a salir perdiendo es Morena, porque el PRD por sí mismo difícilmente va a poder ganar, ni con un candidato del PRD, tendrá que apoyar para un lado o para el otro, pero a quien se perjudica por no tener esas alianzas en la izquierda, en primer lugar es Morena. Sin duda es Morena, y a mí lo que me preocupa, y por eso ligaba la parte de las alianzas electorales con primera vuelta, con una posible reforma en segunda vuelta que llevara, además, no es una reforma en abstracto, no nada más la segunda vuelta, sino que esa segunda vuelta fuera acompañada de mecanismos, digamos, de gobernabilidad, mecanismos que transformaran la alianza en las urnas en una especie de gobierno de coalición. Yo sé que esto es materia más de la política que del derecho, porque
pues así es esto, ¿no? Se negocia en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tomamos las preferencias de hoy, Lorenzo, encontramos que si se juntaran para el 18, se juntaran PRD y PAN, es la alianza que más votos tiene. Si se juntan Morena y PRD, casi tienen lo mismo que PAN-PRD. El PRI queda en tercer lugar, aún con el PANAL, el Verde y el PES, ¿no? El Partido Encuentro Social. Esos 4 no alcanzan ni siquiera el número de votantes de la alianza PAN-PRD o PRD-Morena. Entonces, pareciera que se impone la necesidad de una alianza. Ahora, si se impone la necesidad de una alianza, ¿por qué no lo formalizamos? Vamos a una segunda vuelta y entonces ahí sí que se decanten y llamen al votante y que gane Andrés Manuel y su alianza, o gane el PAN y su alianza, o el PRI y su alianza, lo que sea. ¿Por qué no nos damos ese aire? Pues no depende de nosotros. Si Bueno, nos no, de acuerdo. preguntas, ¿por qué nos damos ese aire? Pues porque la disputa por el poder se da en un club muy exclusivo del cual la ciudadanía... ¿Y tu credencial, no? No, la ciudadanía no formamos parte. No tenemos y aquí credencial. simplemente hacemos un análisis lo más con lo que nos da las sinapsis neuronales y la información, y pues no necesariamente, no somos quien tiene la solución ni la llave del reino. Bueno, a lo mejor soluciones sí tenemos, la llave desde luego luego no no. la tenemos. Nos vamos y los vemos aquí el próximo lunes en punto de las 10 de la noche.